Congresista Coa. Presidente, muchas gracias. En esa misma línea argumental, señor presidente, creo que hay que esclarecer en primer término de que en este momento, para provecho positivo de nuestra patria, colegas congresistas, se viene diseñando un conjunto de nuevas estrategias, nuevos mecanismos, nuevos proyectos, nuevas alternativas que den cuenta de la posibilidad de hacer llegar el gas de camisea a los hogares peruanos, a las ciudades pequeñas, a las ciudades intermedias y finalmente a las grandes ciudades. Y entonces hay varias iniciativas en curso, varias de estas ya han sido aprobadas. Aún el 2007 se ha declarado como de necesidad y prioridad nacional la construcción del gasoducto surandino. En diciembre pasado, el año pasado, hemos aprobado otra iniciativa similar y que ahora esa iniciativa va a ser discutida dentro de poco en el seno del Pleno, probablemente dentro del marco del proyecto de ley 3 de 96. Entonces yo sugiero de que separemos el tema del proceso de industrialización, o sea, el gran proyecto emblemático de gasoducto al sur peruano es para básicamente un programa de seguridad energética y de industrialización. Y el tema que estamos hablando ahora es más bien un tema, es la segunda etapa, colegas, señor presidente, la segunda etapa de un programa que tiene el objetivo de masificar el gas. Y lo primero que hemos hecho entonces en este propósito es generar la ley del FICE. Y a través de la ley del FICE, que es un subsidio cruzado, lo que se va a posibilitar es que a través de balones del GLP podamos llegar a las zonas rurales más alejadas, porque está demostrado a nivel mundial que los proyectos de masificación a través del sistema de redes no llegan a todos los rincones de nuestra patria. Entonces Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, las zonas rurales van a tener que ser atendidas, señor presidente, a través de programas del FICE con GLP, con balones de GLP. Lo que estamos hablando en este momento, efectivamente, es una estrategia que da fundamento, da razón, procesa el FICE, la masificación, a través básicamente de la estrategia del gas virtual. Y para dicho efecto, como ha sido señalado por el colega Jaime, lo que necesitamos es, primero son dos fuentes. Una fuente que se tomará de los ductos de Tocto, otra el que está en Ruimichaca, Huancavelica, y la otra fuente de Quepachato para el sur del Perú. Dele tiempo, por favor. Para el otro mecanismo se tomará de Pampa Melchorita gas natural licuado que abastecerá básicamente al macrosur, con posibilidades también de conectar redes en el norte del Perú. Entonces debe quedar meridianamente establecido. Estamos hablando básicamente de una estrategia de gas virtual. Se trasladará el gas a través de camiones cisternas y, como ha sido señalado, van a instalarse seguramente unidades de regasificación en muchos puntos del país. Y desde estas unidades de regasificación vamos a tener la posibilidad de atender a través de ductos domiciliarios a muchas ciudades medianas y grandes. El objetivo finalmente no es propiamente para industrializar, sino para uso vehicular, para uso domiciliario, etc. Otro es el gran propósito que tenemos de impulsar el gasoducto surandino, que está en pleno debate. Concluya, congresista. Para este propósito se necesita ductos de mayor diámetro de 32 pulgadas o mínimamente 24 pulgadas. Esta es una etapa distinta y cuyo objetivo, como hemos ya señalado, es justamente generar polos industriales para la petroquímica, centrales térmicas, seguridad energética, etcétera, etcétera, que también está contemplado para provecho y beneficio de nuestra patria. De forma entonces que son
proyectos complementarios que en este momento se están discutiendo y recomendamos que sea aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quién va a dejar de estar de acuerdo en el tema de la masificación del gas? El cambio de matriz que necesita el Perú es irse casualmente hacia el gas, porque va a bajar el costo adicional que significa el tema del combustible. Eso es importante. Hay que estar fuera de una realidad, de todo un contexto, para no estar de acuerdo en invertir, en cambiar la matriz en el país y que a través de ello podamos nosotros tener fuentes de energía para que todos nuestros asentamientos humanos, nuestros caseríos en la sierra puedan tener energía. Pero, presidente, revisando el proyecto, estamos viendo que, por ejemplo, no se sabe en este proyecto de ley, no hay un estudio que nos permita saber en qué lugares se va a comenzar a realizar este tipo de actividad. En este proyecto de ley, presidente, no nos dice claramente cuántas plantas de fraccionamiento necesitamos a nivel nacional. No nos dice por dónde debemos empezar a invertir. Sencillamente, lo que nos dice la norma es de los 200 millones que tiene que participar Ocinermin al FIS a efecto de poder empezar con esta actividad. Pero Ocinermin nos dice que ellos tienen pues 118 millones y que ellos manifiestan que no tienen los 200 millones. Y también nos dicen que resultaría financieramente riesgoso dejar sin margen de maniobra al ente regulador. El Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que como ya se aprobó en el Consejo de Ministros, entonces ellos se abstienen de emitir una opinión técnica sobre el particular. Entonces, presidente, revisamos nosotros en Proinversión. ¿Qué nos dice Proinversión? Que este proyecto ha sido ofertado a la empresa privada y que han habido algunos postores y se les está dejando de lado por este proyecto de ley. La inversión que va a hacer al Estado, nos dice también una de las organizaciones que se le ha pedido opinión, que resultaría peligroso porque... Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Resultaría peligroso porque la inversión que puedan hacer los gobiernos regionales de su canon, a lo mejor no van a tener la respuesta, es decir, que la inversión que hacen ellos puedan recuperarla. Entonces, presidente, estamos hablando de que todavía este proyecto de ley, a mi entender, todavía necesita madurarlo un poco, hay que precisar algunas cosas, que es importante este proyecto, indudablemente que sí. Todos estamos de acuerdo, pero que hay que precisar algunas cosas con la finalidad de poder evitar de que el Estado invierta y que ese dinero se gaste inoficiosamente. Entonces, indudablemente, creo, presidente, que es importante que todavía este proyecto pueda retornar para fortalecerlo. Estamos todos de acuerdo, reitero, pero en el sentido de las cosas claras, a efecto de que el Estado no esté perdiendo, presidente, y sobre todo algo importante, también la empresa privada podría hacerse cargo de este proyecto y no estar utilizando los recursos del Estado en esta etapa de inversión. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Me pide interrupción el congresista.
Congresista Reinaga, tiene la interrupción. Presidente, esta ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural definitivamente es de un interés nacional, donde no podemos perjudicarnos de la construcción del gasoducto sur andino, que probablemente va a demorar de 3 a 4 años. Y en ese periodo, en ese espacio vacío que hay de los peruanos, en cuanto podamos beneficiarnos de este lote 88. Y no es cierto cuando dicen los presidentes, los 8 presidentes de gobiernos regionales que han emitido su opinión pública al Congreso de la República, donde ellos hablan de las 2 leyes, de la seguridad energética, que es el gasoducto sur andino, la seguridad energética, y la masificación de gas, la que hoy estamos discutiendo, el gasoducto virtual, vale decir, para que se puedan beneficiar miles de personas de todo el territorio peruano, fundamentalmente en el caso del FISE, del Fondo de Inclusión Social Energético, personas que carecen de necesidad, como es en la etapa del friaje. Concluye. Está en interrupción, congresista. Congresista de la Torre. Me pide una segunda interrupción el congresista Condori. Congresista Condori. Sí, señor presidente, lo que yo quiero es que se entienda el proyecto de ley en el sentido siguiente. En el artículo primero se señala de que el objetivo de este proyecto es masificar el consumo del gas natural. ¿Para qué? Para acelerar el proceso acelerar ¿qué? El proceso de demanda, de generación de demanda interna. Para hacer rentable una actividad y que no esté permanentemente subsidiada por el Estado, se requiere el incentivo correspondiente para generar mi mercado interno. En ese esquema está diseñado esto. ¿Requiere algún subsidio inicial? Correcto, pero no es un subsidio permanente. Debe tomarse en ese sentido. Ahora, para evitar subsidios permanentes, etcétera, se está hablando, por ejemplo, de convenios con el gobierno regional, con el gobierno local, contabilidad separada, etcétera. Veamos este proyecto con amplitud, señor presidente. Muchas gracias. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. En principio, expresar mi saludo y nuestro agradecimiento a la Comisión de Descentralización, donde se ha discutido este tema ampliamente de manera democrática y también habiendo recibido las sugerencias, las propuestas de las diferentes instituciones. Para nosotros, como provincianos, obviamente es importante el proyecto. Cuando nosotros vemos en Lima ya instalaciones domiciliarias, vemos grifos, y cuando en nuestras regiones donde se produce el gas, o algunas regiones por donde pasa el gasoducto, lamentablemente no tenemos ningún beneficio. En ese sentido, esta propuesta del Ejecutivo es una propuesta rápida, inmediata, que va a beneficiar a los sectores más pobres, a las regiones más necesitadas, como es Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y otras regiones, y por lo tanto creo que la población va a estar agradecida, y en ese sentido saludo también la participación de los colegas congresistas que están apoyando esta propuesta. También el tema del FISE se tiene que ampliar, obviamente, ya en la provincia de la Convención, que es donde el gas cuesta caro, ha bajado a 22 soles. Si bien es cierto, falta mejorar el reglamento del FISE, pero esto tiene que extenderse a otras provincias del Cusco y también a otras zonas del país. Igualmente, la propuesta de la participación de los gobiernos locales y regionales, muy importante, señor presidente. Hay recursos del canon y muy bien, también los gobiernos regionales y locales pueden invertir en el tema de la masificación. Obviamente, para eso tendrán que hacer la asociatividad pública o privada, a su vez consultar al pueblo, porque también existe el presupuesto participativo para que también el pueblo decida sobre ese tema. Y finalmente, presidente, nosotros en la Comisión de Descentralización
habíamos sido bastante puntuales en el tema del gasoducto al sur, o el tema del gasoducto sur andino o el gasoducto sur peruano. Nosotros prácticamente ya desde el año 2008, cuando se firmó el contrato, teníamos esperanza. Han pasado 4 años hasta este momento. Lamentablemente Kuntur Odebrecht no cumple este proyecto y por lo tanto creo que es urgente ya que en próxima reunión de una vez por todas también esta ley para que realmente el gasoducto se haga realidad al sur, porque esto es lo que realmente el pueblo quiere en el sur, porque el tema de la masificación es una medida inmediata. Pero el asunto más importante para los que somos del sur es el tema del gasoducto. Y muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Mendoza. Muchas gracias, presidente. Presidente, empiezo señalando que evidentemente todos queremos la masificación del gas y lo más pronto posible. Sin embargo, presidente, cuando este proyecto de ley llegó al Congreso de la República, generó preocupación entre los pueblos del sur. Y no por el proyecto en sí mismo, sino porque vino de la mano con otro proyecto. El proyecto de ley 1396, que establecía la priorización de un etanoducto costero sin ningún sustento y de unos ductos, miniductos de 8 pulgadas desarticulados, esparcidos en las regiones del sur. Es por eso que se generó una gran preocupación en el sur, porque se estaba dejando de lado el gasoducto surandino asociado a la petroquímica, que era el gran proyecto descentralista, articulador y que permitiría el despegue industrial de la Macrosur. Y es por eso, presidente, que se llevaron a cabo una serie de foros, debates, campañas, pronunciamientos desde la Macrosur, desde los colegios profesionales, desde los colegios de ingenieros, desde los frentes departamentales de trabajadores, con las autoridades, con los congresistas que se comprometieron con el tema. Presidente, porque estábamos conscientes también de que si queremos hablar de una verdadera masificación, esta solamente puede ser rentable y sostenible en el tiempo, por lo menos en el caso del sur, si es que se garantiza la construcción del gasoducto surandino. Presidente, porque el gas virtual, el gas en camiones, estamos hablando de GLP, lo dicen los propios estudios de Ocinermin, es de 2 a 3 veces más caro que el gas natural transportado por ductos. Y este gas virtual requiere de un subsidio permanente, por lo cual se hacía necesaria la participación de Petroperú para garantizar la construcción del gasoducto surandino. Y hubiera sido bueno, presidente, que se convocara a Ocinermin para que explique claramente en qué consiste la masificación y cuáles son sus costos. Sin embargo, esto no se hizo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, presidente, porque me parece muy grave que un tema tan importante y tan complejo haya sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas sin haber pedido opinión técnica prácticamente a nadie más que al propio Ministerio de Energía y Minas. Por lo menos la Comisión de Descentralización ha tenido el grado de responsabilidad para convocar a Ocinermin, para pedir la opinión de los gobiernos regionales y otras opiniones técnicas, lo cual saludamos, presidente. Y es por eso, presidente, que en su momento nosotros presentamos un dictamen en minoría firmado por el congresista Jorge Rimarachín. Felizmente, presidente, felizmente el tiempo nos dio la razón y el Ejecutivo se vio obligado a retroceder en sus pretensiones y ha anunciado hace 2 días a través del ministro Merino que deja de lado el famoso etanoducto costero, que deja de lado los miniductos y se vuelve a poner en agenda el gasoducto del sur y el polo petroquímico, proyecto que recién se discutirá en la Comisión de Energía y Minas y sobre el cual haremos nuestros aportes en su momento. Dele tiempo para concluir. Nos preocupa, presidente, por ejemplo, que se esté dejando de lado a Tacna y Puno en este nuevo trazo. Dicho esto, presidente, nosotros vamos a apoyar el proyecto de masificación, pero queremos hacer algunos aportes y precisiones. Nos preocupa tremendamente que se saque estos 200 millones de soles de Ocinermin, por más que sean saldos de balance, lo dijo la propia entidad reguladora, que significaba esto un riesgo
que era un riesgo en su financiamiento y que estaban preocupados por el tema, presidente. Y nos preguntamos, presidente, ¿por qué, si el Ejecutivo en su momento estuvo dispuesto a financiar con 400 millones de dólares un etanoducto que no tenía ningún sustento, por qué no se dispone de dinero para este proyecto de masificación y más bien se apunta a debilitar a Ocinermin, que es la entidad reguladora y fiscalizadora justamente en tema de transporte de hidrocarburos, presidente? Pero otra preocupación adicional es que lo que estamos aprobando acá, si es que se aprueba, presidente, es que los recursos del FICE ya no solamente van a ser para poblaciones vulnerables. Concluya congresista. Presidente, con cargo a mi bancada, por favor. Sí, presidente, voy a hacer la interrupción al final de mi intervención. Presidente, lo que se está disponiendo en esta norma es que los recursos del FICE, recargados con los saldos de balance de Ocinermin, servirían para financiar a los concesionarios privados, incluido TGP, y esto sí es materia de preocupación. Presidente, por lo menos creo que lo mínimo que debiera hacer el Pleno es acoger la propuesta de la Comisión de Descentralización que ha sido coordinada con Ocinermin, sin que esto signifique que deba dejarnos de preocupar el financiamiento de esta entidad reguladora. Pero hay otra cosa, presidente. Se está estableciendo la participación de gobiernos regionales y locales para que transfieran los recursos de su canon a las empresas distribuidoras del Estado, pero ¿a cuenta de qué, presidente? O sea, el Estado, los gobiernos regionales y locales hacen todo el trabajo y una vez que la cosa está bien encaminada se le cede todo al privado. Presidente, en una carta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de febrero, denominada Carta al Cusco, los gobiernos regionales solicitaron participar en este tipo de proyectos como socios. En su momento dijeron de Petroperú. Por eso, presidente, nos parece mucho más saludable en este sentido la propuesta de descentralización para que se pueda participar plenamente a través de empresas municipales y regionales y puedan participar a través de asociaciones público-privadas en el sistema de distribución de gas. Presidente, esa es la exigencia que ha transmitido incluso por escrito la Asamblea de Gobiernos Regionales a la Comisión de Descentralización y suscribimos también las disposiciones complementarias finales y las disposiciones modificatorias, presidente. Muchas gracias. Bien, el congresista Velázquez Quesquén. Presidente, muchas gracias. Voy a apoyar el proyecto de ley, pero voy a expresar algunas preocupaciones que espero que el presidente de la Comisión de Energía, con el propósito que se mejore, nos pueda responder. Entonces, en primer lugar, yo comparto la opinión de que en el país nosotros afirmamos una economía abierta de mercado, impulsamos la inversión privada, hemos puesto en el texto constitucional que al privado se le da el mismo trato que a la inversión pública. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual el Estado protege al consumidor? A través de los organismos reguladores. Y ahora resulta que vamos a hacer este proyecto que es muy bueno, socialmente muy bueno, pero quitándole plata a un organismo regulador. Y se dice, y lo ha dicho el vocero de la bancada oficialista, ha dicho, no, pero son fondos de contingencia. ¿Y acaso el Ministerio de Economía no tiene fondo de contingencia? Como bien se ha dicho, se iba a destinar 400 millones de dólares para un proyecto que no tenía ni siquiera el trazo de un perfil y por eso han dado marcha atrás. Es la primera reflexión que hago. En segundo lugar, he escuchado también decir que con esto de la masificación del gas y se va a llevar gas en camiones hasta 400 kilómetros por sentido común. De aquí a Trujillo, ¿cuántos kilómetros hay? 400 kilómetros, ¿cierto? Carretera. En la sierra, 400 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan llevar gas en camiones en la sierra a 400 kilómetros? Parece que las cifras no le han dado bien. Pero quiero decir algo más, señor presidente, con relación al proyecto. En primer lugar, aquí hablan, dice, que estos 200 millones serán incorporados al Fondo de Inclusión Social Energética, el cual es un fondo de naturaleza no pública. No pública. ¿Qué significa eso? Al ser fondo de naturaleza no pública, no le alcanza la ley de contrataciones, no alcanza la Contraloría, ya, perfecto, está bien. Hagamos un acto de fe. Pero la contradicción del proyecto es que en la misma norma, dicen que después de 3 años
de 3 años, estos proyectos que han sido financiados con fondos no públicos, debemos pasárselos a un privado. A ver, explíqueme a ver esta contradicción. Tercero, como estos son proyectos que van a ser subsidiados, no pueden ser permanentes, no pueden ser permanentes. Y en eso creo que todos concordamos. Esto es para la gente más pobre. Miren la trampita, y quiero que lo corrijan. Dice, en un plazo máximo de 3 años de iniciar la operación de la distribución de gas natural por las distribuidoras eléctricas, el Ministerio de Energía y Minas iniciará el proceso de promoción de la inversión privada para el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural por red por ductos, o sea, pasárselo a los privados. Está bien, hay que pasarle el riesgo. Pero siempre la burocracia pues, se quiere quedar, todo lo que es provisional quieren estar siempre. ¿Qué ponen acá? El mismo artículo dice, en caso que el Ministerio de Energía y Minas considera que no existen las condiciones para efectuar un proceso de promoción de la inversión, entonces no se transfiere al privado. Entonces creamos ahí una burocracia. Esto, ¿por qué es bueno? No lo han dicho, pero voy a decir, ¿por qué es bueno? Porque con esto vamos a hacer mercado para el gas. Por eso es bueno. Vamos a hacer mercado. Cuando ya venga el ducto, el gasoducto, evidentemente hay mercado. Pero lo que no se ha dicho es, por ejemplo, y quiero... Tiempo para el congresista Velázquez. Estoy haciendo preguntas, si me la responden o no. Y nuevamente sé que en los próximos meses vendrán a corregir su ley, porque ha sido hecho sobre datos inexactos, por no decir datos líricos. La idea de la masificación es crear un mercado y luego cuando va el gasoducto ya, el que va a tener la actividad permanente, ya encuentra un mercado. Me parece bien, por eso también hay que promover el subsidio, no me parece mal. Pero lo que sí me parece poco serio es que no haya un flujo, una proyección, un trazo de cuánto va a ser el subsidio y cuál va a ser el mecanismo de cuidar que el subsidio vaya exclusivamente a los más pobres. Jaime Delgado, que es un gran profesor universitario y muy elocuente, ha explicado que del tubo van a jalar, van a comprimir el gas, lo comprimen, lo llevan a la zona pobre, luego lo descomprimen a 400 kilómetros. ¿Se tiene un estimado cuánto va a costar eso? No, hagamos un acto de fe. Pero lo que yo sí creo es que este es un proceso de masificación transitorio en el tiempo. Y si la norma dice que es 3 años, tiene que ser 3 años. Dejar habilitado a que una burocracia diga, ¿sabes qué? Se me antojó que nos quedamos 3 años más. Le estamos cargando la pluma al Estado. Por eso que esta norma, en el artículo 3, presidente de la comisión, le pido que el último párrafo, sí o sí, en los 3 años, se puede iniciar el proceso de promoción de la inversión privada, salvo que este negocio no sea rentable para los privados y la convocatoria se declare desierta, evidentemente ahí se verá qué hacer. Pero fíjate, dejar en libertad que el Ministerio de Energía y Minas diga, aparte de esta situación en la que se puede declarar desierta porque no aparecen postores para ese proceso de promoción, el Ministerio diga per se, sin ningún argumento, ¿sabes qué? Por conveniencia estratégica y política no lo transferimos al 3er año. Ahí sí me parece que estamos desnaturalizando el sentido de lo que debe ser un incentivo para los más pobres, un subsidio para los más pobres. Concluya, congresista, concluya. El congresista Alexis Otárola cree que... Estoy dando sugerencias, congresista, no está en la Comisión de Fiscalización. Entonces, presidente, y tercero, es que si la idea es de ser un Estado inclusivo, ¿por qué a los gobiernos regionales los obligamos a que puedan ellos participar utilizando su plata del canon y no interviniendo directamente? Porque me parece que esa es una discriminación, y autorizándole para que le den a las empresas distribuidoras de luz. Si el propósito es eso, me parece que el gobierno central quiere concentrar el subsidio a nivel nacional, y como son 3 años, qué coincidente con la campaña. Pero no importa. Pero yo creo que los gobiernos regionales hay que afirmarles su autonomía. Para que puedan ser grandes y puedan ser fuertes, hay que autorizarles para que los gobiernos regionales puedan intervenir en estos negocios, para que puedan también extender el sentido de la solidaridad y el bienestar
a la gente de sus circunscripciones. Por eso en ese sentido yo sí comparto y creo que es más coherente el artículo respectivo de la Comisión de Descentralización en este sentido, que reivindica y garantiza la autonomía de los gobiernos regionales. Concluya, congresista. A cuenta de los 40 miembros de mi bancada, presidente. Por lo menos lo hice sonreír, estaba molesto usted. Presidente, estas son sugerencias. Presidente, estas son sugerencias. No, Mauricio también va a hablar. Vamos a dar sugerencias a la norma. Presidente, yo creo que lo elemental es que el presidente de la comisión nos dé una explicación. 400 kilómetros en la sierra. No sé cuántos días durará un camión en llevar gas. Me pido una interrupción al congresista Coa. Congresista Coa. Ocinermín. Le recordamos, congresista Velázquez, que el 2010 Ocinermín ya ha trasladado en este mismo esquema recursos para proyectos de electrificación rural. No es la primera vez. Además, todos sabemos que Ocinermín tiene fondos que provienen en sí de las regalías y el canon minero, colegas. De forma entonces que si tenemos un propósito, en primer término, de masificar, de que llegue en el cortísimo plazo a las ciudades pequeñas e intermedias, no para el proceso de industrialización, creo que está muy bien. En segundo término, hay algunas confusiones. El gas natural licuado puede llegar tranquilamente hasta una distancia de 1000 kilómetros y el gas natural comprimido a distancias de entre 250 a 300 kilómetros. Esto es ampliamente conocido porque hay experiencias y tecnología en el caso. Muchas gracias. Bien, concluya, congresista. 1000 kilómetros en camiones, 1000 kilómetros. Bueno, yo pensé que eran camiones, ahora ya me han dicho que son aviones. Bueno, presidente, solamente para terminar esta reflexión, y también que quiero que lo explique el presidente de la Comisión de Energía. Yo no sé si va a ser atractivo porque hoy día el GLP, el gas natural cuesta igual que el GLP por una trampita que han hecho en el precio. El gas natural ha sido reajustado casi en 53% y supuestamente porque el operador Plus Petrol ha dicho de que lo que está sujeto a este subsidio de que se venda menos del valor de exportación son el gas del lote 88, pero la trampa está que es un solo operador y este es el mismo ducto. Entonces, cuidado que eso puede generar una frustración en el sentido de que estamos llevando este gas a un precio que por más que nosotros concurramos complementariamente con un subsidio va a ser imposible que pueda ser un precio que sea accesible a la gente más pobre o a los lugares donde se pretende llevar. Por lo demás, señor presidente, he hecho estas sugerencias y ojalá sean recogidas para perfeccionar el proyecto de ley presentado por los judicios. Me pido interrupción al congresista Martín Belaunde, si usted lo permite. Congresista Belaunde, ya concluyó usted, ¿no? ¿Verdad? Congresista Belaunde. Gracias, presidente. Aquí hay un aspecto adicional que creo que no ha sido considerado, y es de que en estos 3 puntos, en Quempayato, en Iscuchaca y en otro sitio más, en Tocto, me parece, van a estar estas 3 estaciones, y ahí se va a comprimir el gas, pero lógicamente el gas se va a tener que vender a las empresas distribuidoras de electricidad, y la pregunta es, ¿cómo y en qué condiciones se vende? Y las empresas distribuidoras de electricidad van a tener el costo de comprar el gas, comprimir el gas, transportar el gas y eventualmente hacer los ductos, aunque eso posiblemente podrían hacerlo los gobiernos regionales con cargo a su canon, aquellos gobiernos regionales que tengan canon en esa zona. Todo eso implica un mayor costo. Y obviamente ese mayor costo tiene que ser asumido por alguien, que tendría que ser el propio consumidor final, pero el consumidor final, a su vez, posiblemente no tenga los recursos suficientes, o sea, va a tener que ser subsidiado. O sea, en este proyecto que es muy interesante... Tiempo, congresista, en interrupción. Déjeme 2 minutos. La interrupción es 1 minuto, congresista, le vamos a dar ya. consideración un poco más. Hay algunas interrogantes que no están contempladas y que sí deberían ser de alguna forma absueltas. Gracias. Congresista Molina.
Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero saludar al congresista Velázquez Quezquén, porque por fin creo que se ha rectificado la necesidad tan importante de este proyecto. Porque en su intervención inicial yo me había dado cuenta que él estaba obstaculizando el interés de este proyecto. Pero yo lo saludo. Señor presidente, indudablemente este proyecto de ley de la masificación del gas es un proyecto que va a beneficiar a miles de familias humildes de las regiones del país. Por lo tanto, señor presidente, ¿quién o qué congresista no va a estar en desacuerdo con que este proyecto sea tan importante, que beneficia a todo el país, iniciando por supuesto desde las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco? Señor presidente, el objetivo de este proyecto es la distribución del gas natural y por supuesto el establecimiento de la reducción del gas, comprimir y llevar en el transporte. Por eso, señor presidente, este gas es proveniente del lote 88, que ha sido un lote recuperado por este gobierno. Por lo tanto, señor presidente, creo que este gas tiene un precio regulado, es un precio controlado que sí, con este objetivo va a beneficiar, como se ha dicho, gas barato para todos. Por eso, señor presidente, no se puede aceptar, siendo Cusco una de las regiones, una región que produce este recurso gasífero, que en el mismo que Pasiato, el balón de gas que cueste 50 soles, en el mismo el lugar donde se opera, donde se extrae el gas, cueste 60 soles el balón. Entonces, por lo tanto, señor presidente, creo que este proyecto va a ser tan beneficioso para todas las familias pobres del país. Señor presidente, finalmente quiero hacer una propuesta referente al dictamen que presentó la Comisión de Descentralización. En el artículo 7 de los proyectos de inversión, esta es una norma nacional. Por lo tanto, señor presidente, por intermedio suyo, dele tiempo para concluir. Propongo, señor presidente, de que ya no se considere los lugares a donde va a llegar, porque esta masificación es nacional. Igualmente, señor presidente, en el artículo 2 de las disposiciones complementarias finales, igualmente esto se refiere a un proyecto muy diferente a la masificación del gas, que consiste en la seguridad energética del proyecto de ley 1396. Por lo tanto, señor presidente, pido a usted por intermedio de su mesa para que esto se incluya en el párrafo final de este texto sustitutorio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Guevara. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Definitivamente, la masificación del gas es un proyecto de suma urgencia para nuestro país. Creo que los 130 congresistas no vamos a estar en desacuerdo. Creo que este proyecto definitivamente nos genera un consenso en el fondo, en la esencia de este proyecto. En lo personal, considero que la seguridad energética es de suma importancia para nuestro país, incluso elevar el nivel de vida, fundamentalmente en las zonas rurales, de las familias que hasta hoy incluso siguen cocinando con leña, siguen cocinando con elementos que muchas veces son perjudiciales para su salud. Pero sin embargo, señor presidente, con el ánimo de colaborar
con el ánimo de transparentar este procedimiento, esta norma legal que hoy estamos discutiendo y que seguramente vamos a aprobar. Sin embargo, es necesario que precisemos lo siguiente, que la esencia de este proyecto es crear un fondo. Yo en lo personal, leyendo, encuentro tres tipos de financiamiento para este proyecto, para este fondo. En primer lugar, encontramos los 200 millones de soles de los saldos de Ocinermin. Por otro lado, también encontramos un financiamiento en la que se traslada a los usuarios, donde dice $0.055 por miles de pies cúbicos. Por otro lado, también está, señor presidente y colegas congresistas, el financiamiento que se les pide a los gobiernos locales y regionales. Es ahí entonces donde debemos discutir la transparencia de este fondo que estamos creando, no en las implicancias que definitivamente son positivas. Por eso es necesario también que conozcamos qué dice el FONAFE. ¿Por qué es necesario que conozcamos el pensamiento de FONAFE? Definitivamente porque aquí se está implicando a las empresas distribuidoras de electricidad. Y todos sabemos que en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, las empresas distribuidoras de electricidad están dentro de Distriluz y Distriluz pertenece al FONAFE. Entonces, señor presidente y colegas congresistas, debemos de masificar el gas definitivamente, pero hay que buscar la transparencia. Y otro tema que en lo personal me preocupa es el plazo máximo de 3 años para luego llevarlo a un proceso de concesión. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué tenemos que hacer la inversión pública y luego darle un proceso de concesión? Seguramente porque al inicio no es rentable este proyecto. Eso hay que decirlo también, señor presidente. Y cuando se habla de lo que significa los... Concluya, por favor. Entonces, señor presidente, lo que a mí me preocupa es de que al darle el impulso a la masificación del gas a nivel nacional, una vez que ya esté andando, cuando sea rentable, recién vamos a iniciar el proceso de concesión. ¿Por qué no comprometer desde hoy, señor presidente y colegas congresistas, a la inversión privada? ¿Por qué no propiciar una alianza público-privada desde hoy? No esperar 3 años cuando este proyecto ya sea rentable. Por otro lado, también en lo personal, vuelvo a reiterar que no debemos, una vez más, de buscar un castigo a la tributación o a la tarificación de los usuarios. En honor a la verdad, señor presidente, el proyecto es bueno, pero hay que precisar estos puntos para ir al voto, señor presidente. Gracias. Bien, congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que este proyecto propone promover la masificación del gas natural a nivel nacional. Significa entonces que ya es momento de que haya un cambio de hábitos, principalmente en las zonas rurales, en el Perú profundo. Porque mientras que ellos aún todavía siguen cocinando con sus propias leñas, creo que ya va a llegar el momento que también ellos tengan la oportunidad de hacer uso del gas. Y el gas a un costo obviamente mínimo. Sabemos que la electricidad, por ejemplo, ya está llegando a los lugares más alejados. Ya sabemos que ya la mayor parte de las comunidades más alejadas tienen agua y desagüe. Y algo así tiene que existir en estos últimos tiempos, ya que tenemos principalmente la producción de gas en nuestro país. Y esto no podemos en todo caso negarnos en que esta iniciativa de ley se apruebe. Además debemos nosotros hacer entender que en su primer momento, obviamente como cualquier empresa que se inicia, va a empezar con lo que se ha denominado la distribución virtual, lo que significa de que en determinados lugares donde no va a haber los ductos,
se va a utilizar también la movilidad de transportar con vehículos, obviamente en estado líquido. Esto significa que va a existir depósitos que de ahí va a empezar a distribuir, y para ello, paralelamente, los gobiernos locales también tienen que intervenir en ello. Al igual que como para la instalación de agua y desagüe, también tiene que haber una instalación para los domicilios de gas en cada lugar. Y creo que esto obviamente tiene todo un proceso. No podemos decir que esto va a ser en 24 horas. También debemos entender, señor presidente, que esta iniciativa se fundamenta con la Política Energética Nacional del Perú 2010 a 2040, que establece lograr obviamente el acceso universal al suministro energético para los peruanos. Y esto está considerado dentro de un plan que va ya a proyectarse a 2040, que esperamos que el 2040 que todos los peruanos tengamos gas. Igualmente, señor presidente, quiero decir que mediante la ley 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos. Dele tiempo para concluir. Y el Fondo de Inclusión Social Energético, se estableció la creación del Fondo de Inclusión Social Energético, el FIS. Obviamente, como un sistema de compensación energética que permita brindar en un esquema de compensación social y de servicio universal, para masificar el gas natural a residencias y obviamente a vehículos. Y esto esperamos que dentro de esta política energética se llegue a masificar a nivel nacional. Y en estos últimos momentos, en el primer momento que está considerado Huancavelica, Ayacucho, obviamente y la región de Junín también estará incluido. Señor presidente, si usted lo permite, me pide una interrupción al congresista Pari. Congresista Pari. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colega Casio. No solamente es una propuesta que ha nacido el Ejecutivo, también ha habido propuestas planteadas por varios congresistas, y es por eso que, considerando el mismo objetivo, planteo de que se acumule el 710 y el 770 al 1365, la cual está en discusión, y solicitaría, porque ahí son esfuerzos y propuestas que hacen los congresistas y se articulan a la propuesta que hace el Ejecutivo. Y en todo caso yo creo que el debate ha sido totalmente ya fuerte y nutritivo, y creo que ya debe someterse al voto el presente dictamen. Muchas gracias. Congresista, bueno, continúe. Sí, para concluir, señor presidente, en la misma línea, consideramos que este dictamen, de una vez por todas, se ha sometido al voto. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Sí, igual que el congresista Mulder, hemos estado esperando pacientemente, a pesar de que pensamos que estamos anotados en primer lugar. Presidente, creo que para aclarar, he escuchado atentamente al congresista Molina y ha dado importantes aportes, pero me parece haber escuchado para el proyecto alcanzado por la Comisión de Descentralización. Y se ha generado una confusión, porque yo entendía que se habíamos sometido a votación y el dictamen que estábamos discutiendo era el de la Comisión de Energía y Minas. Creo que es una cuestión de ordenarnos. Inicialmente el congresista Velázquez participó y consideró que era necesario unificar ambos proyectos. Pero más aún, yo le tomé con mucha atención y precisión su concepto de que sería prudente postergar esta reunión o este debate, porque también habría que considerar los contenidos del proyecto 1396. Y para no perder la objetividad, el día de hoy se ha publicado, creo que en todos los medios a nivel nacional, un comunicado suscrito por 8 presidentes regionales, a los cuales Luz Salgado ha hecho alusión, ¿no? Y ella ha reclamado que de repente estamos sembrando demasiada expectativa, pero de contraparte también estamos recibiendo nosotros demasiados condicionamientos, porque fíjese, en el punto 7 se dice textualmente, ¿no? Respaldamos los proyectos de ley de seguridad energética y de masificación del gas.
Invocamos a nuestros congresistas, en especial a nuestros representantes de las regiones del sur, a actuar con responsabilidad. ¿Es que acaso hemos venido actuando con irresponsabilidad? Y lo otro es que aquí hay una propuesta interesante. Respaldamos proyectos de seguridad energética y masificación. Están, con el perdón de la expresión, amarrando los dos proyectos. Se ha hablado con mucha claridad de que este proyecto de masificación, con el cual entiendo que nadie esté en desacuerdo, nos habla de una propuesta de gas virtual y en una distribución de camiones cisterna. Perfecto. Pero también entiendo que esto tiene un carácter provisional. Tendrán que venir en su momento el gasoducto y los ramales. Y obviamente este caro, como bien lo ha explicado Verónica, este caro proyecto inicial de gas virtual quedará a un lado. Y es por eso que resultaba más que conveniente discutir ambos proyectos. Yo lamento que la Comisión de Economía, como se ha reiterado esta tarde, no haya tomado en cuenta ninguna opinión técnica especializada. Ninguna. Caso contrario lo hubiera citado. Y de las pocas que ha citado la Comisión de Descentralización, hay una que es importante y la voy a leer textualmente, y es de Ocinermin. Dicen: resultaría financieramente riesgoso para Ocinermin transferir la suma de 200 millones provenientes de los saldos balance. Los estados presupuestarios al cierre del ejercicio 2011 reflejan un saldo tal. Cabe anotar que dichos saldos constituyen el único fondo de reserva para casos de contingencia, y en la medida que el monto consignado en el proyecto implican que los saldos de Ocinermin serán destinados por al menos 2 ejercicios fiscales consecutivos. Es decir, ¿dónde queda la razón de ser de Ocinermin? Creo que no se ha dimensionado con mayor precisión y espacio de análisis la responsabilidad en cuanto a funciones. Dele tiempo. A cuenta de la bancada. Dele tiempo. Se le ha asignado. Por otro lado, presidente, en principio creo que nadie está de desacuerdo con este proyecto. Yo ratifico que voy a formular mi voto a favor, pero esto no me priva de formular algunas observaciones y obviamente, si cabe, reservas. Este pleno estuvo a punto de aprobar la ley de presupuesto el día jueves, presidente, y extrañamente, y lo observamos oportunamente, hubo una disposición complementaria que fue añadida de forma extraña y comprendía 3 proyectos. 1, gasoducto del sur; 2, nodo energético; y 3, polo petroquímico. Por suerte se los retiró. Y por haber votado en contra hemos estado sujetos muchos a graves indisposiciones poco democráticas, por cierto. Pero nos quedó la duda. Y el día martes se presentó el ministro de Energía y Minas con 5 invitados del ministro, entiendo, no del presidente de la comisión. Y el ministro manifestaba con mucha claridad de que rectificaba el proyecto 1496, es decir, el ducto de etano no va más, y proponía un proyecto nuevo, en buen castellano, un proyecto en paralelo al gasoducto integral o al gasoducto andino. Hoy se llama Gas Sur Peruano. Esto significa que ha sido prácticamente trastocada toda la propuesta. Yo le he preguntado con documento al presidente de la Comisión de Energía y Minas, todavía no me ha suelto, si ya tiene el perfil técnico o si por lo menos tiene ya la fórmula legal, porque este proyecto de ley 1396 va a ser modificado, ya ha sido retirado el ducto de etano. Entiendo que todavía no hay nada a este respecto. Sin embargo, solamente nos hemos quedado con la exposición técnica del ministro. Y si nos quedamos con la exposición técnica, ¿de qué proyecto 1396 podemos estar hablando? Y yo indicaba antes que hubiera sido prudente y necesario que ambos proyectos puedan ser analizados de forma conjunta. Con todo gusto, Teófilo. Presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Creo que en la agenda del Pleno se ha considerado concretamente la discusión del proyecto de ley 1365. El proyecto de ley 1396, como cualquier otro proyecto, va a tener su propio predictamen, el cual va a ser discutido al interior de la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso. ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué generamos suspicacias frente a un proyecto de gran envergadura si todavía no lo hemos discutido a nivel del Pleno del Congreso? Señor presidente, en ese contexto yo pediría que la discusión se centre con relación al proyecto de ley de masificación del gas. El otro tema lo discutiremos oportunamente, intercambiaremos las ideas como lo hemos hecho a raíz de la presencia del señor ministro en la comisión. Es un proyecto como cualquier otro que puede ser modificado
en tanto todavía no esté considerada o promulgada como ley. Congresista Ceballos. Si considera el presidente de la Comisión de Energía que estamos generando alguna corriente de alarmismo, que no se preocupe, no va por nuestro lado nuestras observaciones. Simplemente queremos que entienda el Pleno que son dos proyectos que están amarrados entre sí. Y es más, como usted perfectamente lo entiende, presidente de la Comisión de Energía y Minas, estos proyectos requieren de cierta especialidad para su comprensión. Nosotros hacemos lo humanamente posible para entenderlo y sobre todo para hacerlo público y compartirlo con ustedes que son parte de este Pleno. Y un tema final, presidente. Yo soy de la región Moquegua. Corresponde a la región Moquegua a la macrorregión sur. Hasta el 28 de julio teníamos una expectativa clara en el llamado gasoducto integral andino o del sur. Después del 28 de julio empezamos a hablar del ducto de etano. A partir del martes empezamos a hablar del gasoducto sur peruano. Le pregunté al ministro el martes y hoy dejo abierta mi pregunta. Mañana pasado nos presentarán un proyecto diferente. Presidente, yo reclamo la conciencia de este Pleno. Concluya, congresista. Este país, en una materia de tal especialidad como es energía y minas, no puede seguir actuando bajo improvisaciones de ningún tipo. Y esto evidencia una vez más una carencia grave, un déficit grave de lo que es una auténtica política energética. Gracias, presidente. Bien, congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. He esperado pacientemente encontrar en las intervenciones de mis colegas las respuestas que he estado surgiendo alrededor de la lectura que he hecho de este dictamen, y más bien lo que encuentro es que hay muy buenas intenciones, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, presidente, sino el camino de la realidad. Y la verdad es que los congresistas dicen que van a votar, pero expresan más puntos de vista de discordancia que puntos de vista de aceptación de lo que es este proyecto mal llamado de masificación, que ahí creo que comienza el primer problema. Le han puesto un nombre muy político, ¿no? Como para que parezca que grandes masas se van a incorporar al tema del consumo del gas, y no es verdad, presidente. Porque para comenzar tendríamos que definir qué cosa significa realmente una masificación. 1 millón de personas, 2 millones, 3, 20 millones de personas, presidente. Acá lo que nos está diciéndose, además, es que ese acceso es un acceso que va a llegar todavía mediante proyectos que seguramente mediante otras leyes y otros proyectos que lance el Ejecutivo vamos a tener que ir aprobando. Como por ejemplo el hecho de que se tenga que invertir en poner plantas descompresoras en las zonas rurales, para que además allí se instalen redes que vayan a cada uno de los domicilios en las zonas rurales, con el costo que significa. En Lima, $800 por domicilio una instalación de esos. ¿Cuánto costará en una zona rural, presidente? Y entonces van surgiendo interrogantes y no hay respuestas para esas interrogantes. En primer lugar, no se sabe cuánto es la masificación, pero tampoco se sabe, en función de que se ha señalado aquí que va a haber un precio de accesibilidad a las zonas más pobres del país, ¿a qué precio se les va a vender? Se dice, se va a subsidiar. Cuidado, porque cuando ya estamos utilizando el término de subsidiar, ya estamos hablando de recursos del Estado. Y entonces tendríamos que tener, de acuerdo a la normatividad vigente, un estudio que indique cuánto es lo que va a costar eso.